Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien. En esta clase vamos a platicar de algo. Bueno, esta es la clase 5.2 del curso de física computacional. Y bueno, en esta clase vamos a platicar de algo muy interesante o algo muy limitante, dependiendo de cómo lo quieran ver, que es a lo que se denomina o que se conoce en la literatura como el cómputo científico. ¿Sí? Entonces, bueno, para empezar, pues, ¿qué es el cómputo científico? ¿De qué se trata esta clase? Bueno, en esta clase les voy a explicar un poco más de si lo que vamos a responder un poco a esta pregunta, que si quieren lo que vamos a poner, lo podemos poner aquí adentro de una forma chiquita, ¿sí? En esta clase vamos a aprender a programar en todo el sentido de la palabra. Entonces vamos a responder preguntas como esa y vamos a platicar un poquito de qué es programar. Entonces, ¿qué es programar o cómo podemos pensar programar? Programar podemos pensarlo como utilizar un lenguaje de programación para hacer un programa que haga algo que yo desee, ¿no? O más bien para escribir un programa que haga algo que yo desee, ¿no? Entonces, programar simplemente para cualquier persona o en ciencias de la computación o en el, digamos, en el alfabeto o en el significado de la Real Academia de la Lengua Española, como sea, en el contexto que quieran programar se puede entender simplemente como utilizar un lenguaje de programación, obviamente programar una computadora, para, es simplemente utilizar un lenguaje de programación para escribir un programa que haga algo que yo desee, ¿sí? Eso es programar. Entonces, obviamente, siendo así de generales, pues programar en general se vuelve una cosa muy amplia, ¿sí? O sea, si yo digo que programar solo es escribir un programa que yo quiera para que la computadora haga algo que yo quiera, entonces esa es una definición en extremo general, ¿sí? Es una definición que abarca muchísimas cosas porque aquí yo no estoy limitando qué es lo que yo quiero que haga la computadora, podría ser cualquier cosa prácticamente, ¿sí? Entonces, esto genera muchísimos problemas porque lo que significa es que muchísima gente de muchísimas áreas sabe programar en algún lenguaje orientado a los problemas que necesita resolver, ¿sí? O sea, como la computadora es una herramienta tan útil, muchísima gente ha adquirido la capacidad de programar y se han creado muchísimos lenguajes orientados a distintas áreas que les permiten hacer o resolver los problemas de su área específicos, ¿no? Por ejemplo, hay lenguajes específicos para hacer las computadoras que traen los autos, o hacer los programas de las computadoras que traen los autos para mejorar la navegación, igual con los aviones, ¿no? Hay lenguajes específicos para hacer, por ejemplo, análisis estadístico, hay lenguajes específicos para hacer simulaciones físicas, etcétera, etcétera. Sí, va cambiando todo dependiendo del área. Hay lenguajes específicos, por ejemplo, para hacer animaciones serias en términos de video y de otras cosas. Hay obviamente lenguajes, por ejemplo, para hacer música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como la programación es en general algo extremadamente amplio y abstracto y muy complejo, nosotros no vamos a aprender en este curso ni a hacer cosas de programación en general, o sea, ni enseñarles de manera general qué es la programación, ni mucho menos aplicadas a algo raro, ¿sí? O sea, mucho menos vamos a enseñarles a programaciones aplicadas a algo extraño, como bases de datos, páginas web, etc. O aplicadas a algo más bien ajeno a ciencias naturales, ¿no? Y vamos a poner aquí ajeno entre comillas, porque obviamente estas cosas les podrían ser útiles, ¿sí? Pero cosas como bases de datos, páginas web, etcétera, son cosas que nosotros vamos a ponerlo acá, por ejemplo. Desarrollo de apps, etcétera, son cosas que nosotros no vamos a aprender a hacer en el curso, ¿sí?
Ni eso, ni enseñarles a programar de forma abstracta y completa y sintáctica, no, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros en el curso es algo que se conoce como cómputo científico, ¿sí? Que lo que hace el cómputo científico es básicamente utilizar la computadora, o el cómputo científico es utilizar la computadora para resolver problemas matemáticos de manera aproximada, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar la computadora para resolver un problema matemático de forma aproximada, ¿sí? A veces va a ser exacta, a veces no, pero simplemente vamos a usarlo para resolver un problema matemático, ¿sí? Una página web o una base de datos no es en principio un problema matemático, ¿sí? Aunque se puede a veces convertir en un problema matemático, no es un problema matemático en sí. Nosotros sí tenemos problemas matemáticos muy concretos en física, ¿no? Por ejemplo, como cuáles, ¿no? Vamos a poner aquí. Resolver un sistema de ecuaciones, graficar una función, resolver una ecuación diferencial, etcétera, ¿sí? Esas son las cosas que nosotros vamos a hacer con la computadora, ¿sí? Eso es lo que se encarga de trabajar el cómputo científico. Entonces, bueno, si quieren aquí vamos, déjenme quitar esto porque no me acordaba que ya lo había puesto por acá abajo, ¿no? Entonces, ¿qué problemas matemáticos vamos a resolver con la computadora? Pues justamente, por ejemplo, calcular una derivada, calcular una integral, resolver ecuaciones lineales, resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y resolver ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Entonces, nuestra clase es una clase de cómputo científico aplicada a la física, ¿sí? O sea, en el cómputo científico vamos a trabajar a resolver estos problemas y algo muy importante es que nosotros vamos a obtener o nos vamos a enfrentar muchas veces con varios tipos de problemas que son distintos a los que hay en programación en general, ¿sí? A errores que van a surgir más bien de los resultados numéricos, o sea, resultados no abstractos, no analíticos y no exactos que vamos a obtener de nuestros problemas, ¿sí? Porque, ¿por qué existe el cómputo científico? ¿Por qué recurrimos a la computadora para resolver problemas? Pues porque como ustedes ya habrán visto en la mayoría de sus clases, hay muchos problemas que no podemos resolver de forma exacta, ¿sí? Quizás eso haga falta añadirlo aquí arriba, ¿no? ¿Por qué existe el cómputo científico, no? En general, hay muchísimos problemas de física y matemáticas que es imposible resolver de manera analítica, ¿sí? Por dar algunos ejemplos, ¿cuál es un problema que no se puede resolver de manera analítica? Resolver la ecuación diferencial, por ejemplo, la segunda derivada de x más k veces el seno de x igual a 0, ¿no? ¿Y esto qué es? Esta es la ecuación de un péndulo real, ¿no? La ecuación de un péndulo real, ¿no? ¿Qué otro ejemplo, por ejemplo, de un problema que no se puede resolver? Encontrar la integral, por ejemplo, la integral desde 0 hasta x de e a la s cuadrada, ¿no? Menos s cuadrada de... O más bien expresar la integral de aquí, ¿no? Estos son problemas que no se pueden resolver de manera analítica, ¿sí? No hay forma de encontrar la función x que resuelva esta ecuación diferencial, ni hay forma de encontrar una función f que sea solución a esta integral, ¿sí?
Hay muchísimos problemas, esos solo no son un par de ejemplos, pero hay muchísimos que no se pueden resolver de forma exacta. ¿Sí? Entonces, bueno, ya aclarado ese tema de que vamos a utilizar nosotros o de que esta clase solo se va a tratar de utilizar la computadora para atacar esta clase de problemas matemáticos, vamos a irnos ya a lo que son los errores. ¿Sí? Ah, quizás antes de, vamos también haga falta hacer una aclaración simple para no desanimarlos respecto al curso y pues para también aliviarnos un poco. Aunque esta clase resuelva, o más bien esta clase se enfoque en utilizar la computadora para resolver problemas matemáticos que surgen en física, de verdad no me va a servir para alguna otra cosa. Entonces la respuesta es sí, sí les va a servir para muchas otras cosas, ¿sí? Si aprenden, o sea, esta clase los va a introducir a la programación a un nivel básico y matemático, ¿sí? Si usted, a partir de esto, ustedes en el futuro pueden profundizar sobre programación con, con las bases que obtendrán en este curso para tener una mejor idea y visión de cómo hacer cosas más generales, ¿no? Ahí sí, cómo hacer una app, ¿no? Cómo descargar cosas de bases de datos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, aunque esta clase pareciera que solo les va a servir para resolver problemas de este tipo, como esta clase los va a introducir la programación, sí les puede servir para cosas en el futuro, ¿sí? Entonces tampoco se desanimen, tampoco todo es tragedia aquí, tampoco todos estamos súper limitados, ¿no? Solo quiero ser muy incisivo en esto que les comento de que la programación es mucho más amplia y mucho más grande de lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Mucho más amplia, muchísimo más amplia. Entonces, bueno, ahora sí llevámonos a lo que les quería comentar hace rato, ¿no? ¿Qué son los errores numéricos en el cómputo científico, no? Por lo que platicamos en las primeras clases sobre los sistemas de punto flotante, no todos los números se pueden representar exactamente, ¿sí? Entonces las operaciones que realicemos no siempre nos van a dar el resultado exacto, ¿sí? Además de eso, muchas de las operaciones que realiza la computadora, aunque nosotros las estemos haciendo en números representados exactamente, no se hacen de manera exacta, sino aproximada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a haber muchas operaciones que, por ejemplo, ahorita vamos a ver varias, que aunque yo las haga sobre números representados exactamente, las operaciones se están haciendo de forma aproximada, ¿sí? Porque no hay una manera de hacerlas exactamente en la computadora, ¿sí? Entonces, a los problemas que van a surgir por la aritmética de punto flotante, o sea, a los problemas por no representar exactamente un número, que esto es la aritmética de punto flotante o lo que habíamos platicado, normalmente les llaman errores de redondeo, ¿sí? Todos los problemas numéricos o los errores numéricos que surjan a partir de que yo no puedo representar un número exactamente son errores de redondeo, ¿sí? A los errores por hacer un cálculo con un método no exacto, se les llama por lo general errores de aproximación, ¿sí? Entonces los errores de redondeo son los errores por no representar bien los números, que es inherente al sistema de la computadora, y los problemas por los métodos no exactos son lo que se llaman errores de aproximación, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de un error de aproximación, la función square root, ¿no? Entonces voy a definir yo una variable que se llame approx, déjenme mostrarles.
Voy a definir yo una variable que se llame approx, que sea raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Y voy a definir una variable que se llame real, que sea el 2, ¿no? Sabemos nosotros que raíz de 2 al cuadrado es igual a 2, ¿no? Entonces ya, las define, ¿no? Aprox es raíz de 2 al cuadrado, real es 2, y yo me voy a preguntar si aprox es exactamente igual a 2, ¿no? Vean que esto es falso, ¿sí? Esto no es cierto. Entonces voy a imprimir los números para ver que eso realmente no es cierto, ¿no? ¿Quién es aprox? Aprox es 2.00004, ¿no? ¿Y quién es aquí, por ejemplo? Ay, perdón. Real es el 2. Entonces, notemos que aunque analíticamente sabemos que los números deberían ser iguales, en la práctica no lo son. Podemos imprimirlos para ver que realmente son diferentes, ¿no? Entonces, aprox es 2.0004 y real es el 2, ¿no? Aunque aprox es raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí hay un error de aproximación, ¿sí? Hay un error de aproximación en la forma como calculamos la raíz cuadrada o como hacemos la exponenciación con 2, que provocan que raíz de 2 entre 2 sea distinto a real, ¿sí? Entonces aquí si quieren podemos añadir eso, ¿no? Hay un error de aproximación con las funciones square root y la exponencial. En lugar de funciones vamos a poner con las operaciones que provoca que en la práctica los números no sean exactamente iguales, ¿sí? Raíz de 2 al cuadrado no es exactamente igual que 2, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos si ya vimos que, chale, pues la computadora no nos dice que raíz de 2 al cuadrado sea igual a 2? ¿Qué hacemos, no? Ya parece que se nos destruyó el objetivo de este curso y que ya no tenemos nada valioso que podamos hacer, ¿no? Entonces, estos errores de aproximación, el problema, o sea, la situación con estos errores de aproximación es que escapan nuestras capacidades computacionales, ¿sí? O sea, ¿qué quiero referirme a que, a que escapan nuestras capacidades computacionales, ¿no? Más bien, en lugar de estos errores, por favor, entender de dónde surgen estos errores de aproximación es algo que escapa a nuestras capacidades computacionales y matemáticas, ¿sí? No, no, no quiero ofender a nadie con esto, pero el chiste ahorita es que con lo que sabemos todos nosotros sobre computación y matemáticas, no podemos realmente entender a fondo dónde salen estos errores de aproximación, ¿no? O en lugar, más bien, sí podemos entender, pero no podemos explicar de dónde surgen estos errores de aproximación. Es algo que sí escapa a nuestras capacidades computacionales y matemáticas, ¿sí? Por lo que no podemos ahora evadirlos. Sabemos que surgen y ya más o menos les dije que surgen porque usamos métodos aproximados y no sé qué, ¿no? Entonces, si quieren aquí explicar a fondo de dónde surgen estos, es algo que no podemos hacer, ¿no? Entonces no vamos a poder evadirlos, no vamos a poder evadirlos por ahora. Sin embargo, podemos darles la vuelta de una manera ingeniosa, ¿sí? Podemos, en lugar de preguntarnos si dos números que sabemos analíticamente que son iguales, pero en la práctica no lo son, podemos preguntarnos si son muy, muy cercanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me puedo preguntar, en lugar de preguntarme si raíz de 2 al cuadrado es igual a 2, puedo preguntarme si raíz de 2 al cuadrado, esperen,
está más cerca de real que 10 a la menos 5, por ejemplo. Esto es verdadero, ¿sí? Que me dice que aprox está muy cerca de real, ¿sí? Que está a menos de 10 a la menos 5 de distancia. Puedo preguntarlo inclusive con 10 a la menos 10, ¿sí? Está a menos de 10 a la menos 10 de real. Entonces esto quiere decir que es muy cercano aprox al valor que tiene el número real, ¿sí? Hasta con 10 a la menos 15 nos lo podríamos preguntar y sigue siendo verdadero, ¿sí? Siguen siendo muy cercanos, aunque sean distintos, ¿sí? Que siguen siendo distintos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay que convertir nuestras preguntas por igualdad en preguntas por cercanía, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental del cómputo científico, ¿sí? Cuando queremos resolver una pregunta matemática por igualdad, las vamos a tener que convertir en preguntas por cercanía, ¿sí? Ya no vamos a poder, en la computadora no podemos responder si A es igual a B. Lo que vamos a poder responder es si A está suficientemente cerca de B, ¿sí? Es parecido a lo que pasa en cálculo con los límites. Entonces, dadas las aproximaciones que nosotros vamos a hacer de distintas cosas, de distintos números, ya vimos que no van a ser exactamente igual, sino vamos a ver que se acercan a esos valores. Entonces, si quieren, vamos a añadir eso acá, ¿no? Ya que nuestros métodos aproximados para hacer cálculos no dan el valor exacto, sino uno aproximado, mm, pues podemos preguntarnos qué tan rápido se acercan al valor real las aproximaciones que hacemos, ¿sí? Al valor real, dichas aproximaciones que hacemos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo muy simple de cómo comparar, bueno, bueno, vamos a hacer un ejemplo ahorita de qué tan rápido se acercan las aproximaciones a los valores reales. Y esto es algo, el análisis de esto es algo que se llama la velocidad de convergencia, ¿sí? Entonces, el análisis de qué tan rápido se acercan al valor real es algo que se llama velocidad de convergencia, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo de esto con dos valores que tenemos de pi, ¿sí? Entonces, tengo yo dos formas de calcular pi que son las que están aquí mostradas. Una es algo que se llama la fórmula de Basel, que básicamente me dice que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de 1 entre k cuadrada es igual a pi cuadrada sobre 6, ¿no? Que esto yo lo puedo aproximar como la suma desde k igual a 1 hasta un n de 1 entre k cuadrada, ¿sí? ¿Por qué hasta un n fijo? Porque no puedo hacer sumas infinitas, ¿no? Por otro lado, existe lo que se llama también la fórmula de Leibniz. ¿Qué me dice la fórmula de Leibniz? Bueno, la fórmula de Leibniz me dice que la suma igual desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k entre 2k más 1 es pi entre 4, ¿sí? Que esto nuevamente yo lo puedo aproximar como la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de menos 1 a la k entre 2k más 1, ¿sí? ¿Por qué aquí le pongo menos n menos 1 y aquí le pongo n? Porque quiero que tanto aquí como allá haya el mismo número de términos, ¿sí? Aquí quiero que haya n términos y aquí quiero que haya n términos también. Entonces, bueno, yo voy a hacer una función que se llama pi Basel, que ¿qué va a hacer? Calcula pi utilizando la fórmula de Basel, ¿no? Entonces, primero hago la suma de la fórmula y luego ¿qué hago? ¿Cómo hago la suma de la fórmula? Pues con este for, ¿no? Defino suma igual a 0, hago k desde 1 hasta 1, hago k desde 1 hasta n y en cada paso del for le añado a suma 1 entre k cuadrada, ¿no? Después, ¿qué hago?
ya que la fórmula me da en realidad pi al cuadrado sobre 6, multiplico por 6 y saco raíz cuadrada, ¿no? Saco raíz para obtener pi. Entonces hago res igual a la raíz cuadrada de 6 por la suma y eso me regresa el valor de pi con la fórmula de Basel, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo probar aquí pi Basel con 20 números y vean cómo me da un valor cercano a pi, ¿no? Puedo probar también con 10 números, me da un valor más chafa, etcétera, etcétera, ¿sí? Así lo puedo ir probando. Yo también puedo definir entonces, además de esta función que utiliza la fórmula de Basel, esta función que se llama pi Leibniz, ¿sí? Entonces esta función que va a ser aproxima pi utilizando la fórmula de... Entonces hago la suma y después de hacer la suma, que obviamente empieza en 0, lleva acá desde 0 hasta n menos 1 y en cada paso le voy sumando lo que está acá, ¿no? Menos 1 a la k entre 2k más 1. Menos 1 a la k entre 2k más 1. Y al final, ¿qué hago? La suma me da pi entre 4, por lo que multiplico el resultado por 4. Al final defino res igual a suma por 4 y regreso res, ¿no? Ya está. Entonces vean qué pasa, yo puedo hacer aquí también pi Leibniz de 20, ¿sí? O pi Leibniz de 40, como estaba allá arriba. Y me van dando aproximaciones de pi cada uno, ¿no? Entonces, estas son dos aproximaciones que yo puedo hacer. Sin embargo, yo quiero en realidad hacer una comparación entre ellas de cómo cambia, cómo se acercan ellas a pi, ¿sí? Entonces, haré una gráfica para comparar cuánto se acercan a pi como función de cuánto se acercan a pi cada aproximación como función de n, ¿sí? ¿Cuánto se acerca a pi cada aproximación como función de n, ¿no? Entonces voy a definir esta función que se llama comparación, ¿no? Lo primero que hago es defino todas mis x que van a ser desde 1 hasta n. Y después lo que voy a hacer es graficar el error absoluto, ¿sí? La diferencia entre el valor real y el valor obtenido. Entonces mis y1 van a ser la diferencia entre pi y el pi obtenido con el método de Basel, ¿no? Para todas las x que están desde 1 hasta n. El yes2, ¿quién va a ser? Van a ser todas nuevamente van a ser todas las diferencias entre pi y pi obtenido por el método de Leibniz para x en estos intervalos, ¿no? Después voy a utilizar una función scatter para hacer una gráfica log-log, ¿sí? ¿Cómo hago una gráfica log-log? Pues aquí le pongo scatter, si quieren, aquí vamos a poner gráfico primero, la aproximación de Basel, ¿no? Luego quiero añadir a la misma gráfica, la gráfica de la aproximación de Leibniz, ¿sí? Para eso uso scatter, pero pongo un signo de admiración para que añada la nueva gráfica, ¿sí?
para que añada la nueva gráfica a la anterior. Entonces vean cómo aquí hay un scatter con signo de admiración, ¿sí? Y esto me va a añadir este nuevo scatter a la gráfica anterior. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, quiero decirles que esto de alfa es la transparencia de los puntos, ¿sí? Tomo alfa igual a 0.7. La transferencia de los puntos en la gráfica. Entonces ya definí esto de comparación y ahora lo voy a correr, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, comparación de 20. Ah, bueno, aquí algo me falló, que es que no he importado plots, ¿no? Importo plots para hacer gráficas. Ese es el error que me dice aquí cuando yo intento hacer scatter y no está plots importado, ¿sí? Tengo que añadir plots a mi notebook para que realmente lo pueda utilizar. Entonces, acuérdense que siempre añadir plots tarda un ratito porque es una librería grande, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay que esperar unos minutos, ya se importó, vuelvo a definir comparación y la vuelvo a correr, ¿no? Entonces nuevamente se va a tardar un ratito, pero nos va a enseñar eventualmente lo que necesitamos, ¿no? Entonces hay que esperar, voy a pausar, bueno, ya no hizo falta pausarlo. Vean aquí cómo nos muestra que esto decae o cómo va reduciéndose el error absoluto, ¿sí? Vean cómo conforme hay más términos en la suma, que es el valor de este número n que está acá, ¿qué sucede? Pues que el error absoluto va disminuyendo, ¿sí? Entonces, parece que el error absoluto va disminuyendo conforme aumentan los términos de la suma, ¿sí? La reducción, bueno, el error también parece seguir que una función exponencial decreciente respecto a la suma, o bien una ley de potencia, ¿sí? Podemos verificar esto haciendo gráficas log en escala logarítmica en ambos ejes, ¿sí? Entonces, por la magia del copiar y pegar, vamos a escribir aquí una función que se llama comparación log, ¿no? Entonces aquí voy a añadir que xscale igual a log 10 pone ejes, pone escala logarítmica en x, ¿no? Luego aquí yscale igual a log 10 va a poner escala logarítmica en y. Entonces en esta línea donde yo tengo el scatter, pongo eso. Xscale igual a dos puntos log 10. Yscale es igual a dos puntos log 10, ¿no? Entonces esta función se llama comparación log. Ya la hice, es exactamente igualita a la otra, solo que tiene aquí escala en x de logarítmica y escala en y logarítmica. Entonces si yo hago comparación log, por ejemplo, de 20, obviamente sin acento, perdón, me salen rectas, ¿sí? Me sale una recta con la aproximación de Basel y con la aproximación de Leibniz, ¿no?
Y podemos ver de estas rectas que están en la escala log-log, que obviamente esta clase de análisis los deben de ustedes aprender en sus clases de laboratorio, les enseñan que es más veloz, o bueno, les enseñan que si hay una relación lineal o una recta en una escala log-log, quiere decir que hay una ley de potencia, ¿no? Vamos a aclararlo aquí abajo. Como hay una relación lineal en la escala logarítmica, hay una relación de tipo ley de potencias entre el error absoluto y los términos de la suma, ¿no? Entonces eso quiere decir que el error puesto en notación de ecuaciones, el error absoluto es igual a una constante c multiplicado por los términos elevados a una constante b, ¿sí? Entonces, este análisis anterior, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que el error absoluto disminuye más rápido con la serie de Bessel que con la de Leibniz, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve que la pendiente de esta recta, el error absoluto de Bessel siempre está por abajo del error de Leibniz, ¿sí? Entonces esto quiere decir que una de las series converge más rápido que la otra, ¿no? Si quieren vamos a añadir esto acá. Más aún, es claro que el exponente de la aproximación de Bessel es mayor, bueno, es menor que el de Leibniz, ¿no? La pendiente de la recta es menor, ¿no? Esto quiere decir, o esto nos permite darnos cuenta de que la serie de Bessel converge más rápidamente que la serie de Leibniz, ¿sí? Y eso nos dice que es mejor utilizar una aproximación que utilizar otra aproximación, ¿sí? Que una converge más rápidamente a la solución. Entonces, bueno, esto es importante que lo aprendamos a hacer, ¿sí? Porque todo el tiempo que nosotros utilicemos aproximaciones, nosotros vamos a tener que hacer este análisis del error absoluto para saber qué tanto se acercan al valor real que tenemos, ¿sí? O al valor real que necesitamos. Entonces es muy, muy importante que nosotros sepamos hacer esta clase de análisis de errores o de velocidades de convergencia para ver cómo disminuye el error absoluto como función de los términos que nos vamos tomando en una aproximación, ¿sí? Porque los términos de la aproximación de alguna forma nos dicen qué tan refinada es nuestra aproximación, ¿sí? Qué tan buena es nuestra aproximación. O sea, por ejemplo, yo puedo tomarme aquí, en lugar de 20 puntos, puedo tomarme 100 puntos, ¿sí? Y se sigue viendo el mismo comportamiento. La serie de Bessel tiene una pendiente más baja y se va acercando más rápido, ¿no? Entonces, bueno. Esta parte de analizar las velocidades de convergencia la vamos a utilizar muchísimo en las siguientes clases, ¿sí? Entonces es importante que se acostumbren a hacerla y que vean más o menos cómo se hace, ¿no? Mucho de este análisis lo debieron de haber aprendido en las clases de laboratorio, pero yo entiendo que las clases de laboratorio luego no son muy buenas, entonces vamos a tener que retomar un poco de esto en las sesiones de asistencia, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que corresponde al análisis de las velocidades de convergencia de las aproximaciones. Y ahora vamos a platicar de algo más interesante que es la estabilidad, ¿sí? O de algo muy importante que es la estabilidad, ¿no? Entonces, hay problemas matemáticos en general, así problemas matemáticos de los que sea, que que, vamos a ponerlo aquí, que dependen de algunos parámetros, como qué ejemplos les puedo dar, ¿no? Coeficientes de una matriz, constantes de multiplicación, etcétera, etcétera, ¿sí? Algunos problemas que dependen de parámetros. Bueno, también vamos a poner aquí, por ejemplo, condiciones iniciales, etcétera. Tienen problemas de estabilidad, ¿sí?
¿A qué me refiero con que tengan problemas de estabilidad? Eso quiere decir que cambios pequeños en los parámetros del problema van a traer cambios muy grandes en su solución, ¿sí? O cambios muy abruptos, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo con un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Miren el sistema 1 que tenemos aquí, ¿no? Tienen el sistema 1. Este sistema es x más y igual a 2, x más 1.01y es igual a 2.01, ¿no? Entonces, la solución de este sistema es una solución muy fácil. X igual a 1 y y igual a 1 son la solución, ¿no? Ahora vamos al sistema de aquí abajo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo cambio ligeramente el resultado de la segunda ecuación? ¿Qué pasa si en lugar de tener 2.01 yo pongo 2.02? ¿Sí? Vean cómo cambia entonces la solución del sistema. La solución del sistema de aquí abajo ahora es que x sea igual a 0 y y es igual a 2, ¿sí? Que es una solución completamente distinta de la del sistema de aquí arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que acaba de suceder? ¿Qué acaba de pasar con estos sistemas de ecuaciones? ¿Por qué las soluciones a ambos sistemas son tan distintas si los sistemas son casi iguales, ¿no? Entonces, aunque cambiamos nosotros un valor en un orden de magnitud muy pequeño, o sea, cambiamos esto en un orden de magnitud de 10 a la menos 2, las soluciones al sistema cambiaron mucho en un sentido relativo, ¿sí? O sea, este x pasó de ser 1 a ser 0 y este ya pasó de ser 1 a ser 2, ¿sí? So, hubo un cambio de 100% en la solución. Entonces, cuando un problema matemático tiene la propiedad de que sus resultados son muy sensibles a que cambiemos sus condiciones, o sea, que cambiemos los resultados de aquí o los resultados de acá, el sistema cambia abruptamente sus soluciones, decimos que el sistema es inestable, ¿sí? El sistema es inestable o en inglés le llaman ill-posed, ¿no? Que es como decir que el sistema está enfermo, ¿no? No tiene una propiedad enfermiza. Entonces, ¿cuál es el problema de trabajar con sistemas inestables? Bueno, trabajar con sistemas inestables es muy difícil, ¿sí? Porque es muy difícil si además estamos usando aproximaciones para resolverlos, ¿sí? Porque obviamente si estamos utilizando aproximaciones para resolverlos, puede pasar que estos números no se representen exactamente o que no estén en el valor exacto que deberían de tener. Entonces, como hay una gran sensibilidad a que cambiemos parámetros de estos problemas en cuanto a las soluciones que tengamos, trabajar con ellos va a ser muy difícil, ¿sí? Trabajar con ellos va a ser muy complicado porque si les cambiamos algo muy ligeramente que va a pasar porque estamos utilizando aproximaciones para todo, la solución que obtenemos va a estar muy mal y muy lejos del problema original que queremos representar, ¿sí? Entonces, esto es una realidad y existe toda una rama matemática que estudia los problemas que traen los problemas inestables, ¿sí? Esa rama es algo que se llama teoría del caos, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba es lo que está aquí puesto, ¿no? O sea, si nos enfrentamos los errores numéricos de aproximación y de redondeo, esos son inevitables, ¿no? Entonces, si tenemos además problemas inestables, lo más probable es que las soluciones que obtengamos tengan un error muy grande o sean muy distantes de las soluciones analíticas reales. Entonces, trabajar con sistemas inestables es muy feo, es muy complicado y además es muy difícil saber cuáles son sistemas inestables, ¿sí? No es tan simple definirlos. Entonces, bueno. A lo largo del curso, nosotros casi nunca vamos a trabajar con sistemas inestables para que no tengamos estos problemas, ¿sí? Para que nunca nos tengamos que enfrentar a los problemas que hay por acá. Entonces, bueno, esto es lo que corresponde a toda la parte medio teórica de la clase y ahora sí ya nos podemos pasar directamente a los ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ejercicios de esta clase? En esta clase solamente vamos a tener dos ejercicios, ¿sí? El primero es que ustedes investiguen y enuncien qué es el teorema de Taylor, ¿sí? O sea, que me digan cuál es el teorema mediante el cual podemos aproximar una función k veces derivable como un polinomio de grado k, ¿no? Entonces, investiguenlo, tienen que checarlo bien y enunciarlo conforme todas sus hipótesis, cómo queda el polinomio, etcétera, ¿sí? Necesito que hagan eso porque el teorema de Taylor es de las aproximaciones que más vamos a utilizar a lo largo del curso.
Después de que hagan eso, el ejercicio 2 se trata de que comparen las velocidades de convergencia en los siguientes métodos para calcular E. ¿Sí? Tienen este método, el de la suma desde k igual a 0 hasta infinito de 1 entre k factorial, y el método de acá abajo. ¿Sí? Entonces, antes de eso, les voy a dar una sugerencia. En Julia, la función factorial de n me regresa el valor del factorial de, ¿no? Entonces, el factorial, por ejemplo, de 3, le regresa 6, ¿no? Entonces, bueno, estos son los únicos dos ejercicios que ustedes tienen que trabajar, son muy sencillos y espero que no tengan ningún problema con ellos. Entonces, bueno, por el momento eso es todo lo que corresponde a esta clase 5.2. Espero que les haya parecido interesante y cualquier cosa estamos en los canales de contactos para apoyarlo. Muchas gracias, hasta luego, tengan un buen día.